Se está volviendo peligroso ser uno de los compinches de Putin estos días. En casa, tienes que lidiar con un presidente que claramente ha perdido la cabeza por su obsesión con Ucrania. Caminar sobre cáscaras de huevo se ha vuelto una especialidad para todos los generales de Putin, mientras intentan desesperadamente evitar hacer o decir algo que pueda llevar al paranoico Putin a mandarlos a un viaje inesperado por una ventana abierta. Pero para esos generales que logran capear la locura de Putin, hay otra amenaza, una que es mucho más explosiva y que acaba de cobrar la vida de un par de generales que estaban disfrutando de una comida y una charla en la ciudad más segura de Rusia. Dos de los generales de Putin acaban de morir en circunstancias misteriosas, y un atentado con bomba en un restaurante de Moscú podría ser el culpable. El miedo se está extendiendo entre las filas rusas, y debería ser así. Cualquier medida de seguridad que el Kremlin tenga para sus líderes militares simplemente no está funcionando. Veamos el contexto. Es 1 de agosto en la plaza Kudrinskaya, en el centro de Moscú. En la plaza se encuentra un restaurante italiano llamado Balsi Rossi, y ese restaurante iba a ser el escenario de otra noche glamurosa. Balsi Rossi no era ajeno a este tipo de noches. Ubicado en el barrio Krasnaya Presnaya de Moscú, está justo en el corazón de una de las zonas más ricas de la ciudad. Oligarcas y oficiales militares por igual, todos los cuales se han llenado los bolsillos con el dinero sucio de Putin, visitan regularmente el restaurante. Vestidos con sus mejores galas mientras se preparan para cenar la mejor comida que Moscú tiene para ofrecer, esas élites se pasean como si nada, aparentemente ignorantes del caos económico que su líder ha causado en su país. ¿Y qué si la mayoría en Rusia está lidiando con una inflación descontrolada y los negocios están colapsando por todos lados, a un ritmo de hasta 15,000 por mes? Hay alegría para quienes tienen las narices manchadas de marrón por Putin, y el hombre que quería experimentar esa alegría el 1 de agosto era uno de los nuevos comandantes de rama de Putin en su ejército. Ese hombre era el coronel general Alexander Chaiko, el recién nombrado jefe de las Fuerzas Aeroespaciales de Rusia, y un hombre que ha sido designado como héroe de Rusia, tenía motivos para celebrar el 1 de agosto. Estaba celebrando su cumpleaños número 55 y las cosas no podían irle mejor. La brutalidad da frutos cuando eres parte del círculo íntimo de Putin, y el hombre que supervisa las muertes de civiles en las ciudades de Ucrania está siendo generosamente recompensado por su trabajo. Chaiko tenía preparada una pequeña fiesta en su propio honor. Invitados distinguidos llegaban a Balsi Rossi, listos para otra noche de felicitaciones y banquetes lujosos para celebrar el infierno que han creado dentro de Ucrania. Con un invitado tan distinguido en su lista, el restaurante se esforzó al máximo en seguridad. Los guardias estaban en máxima alerta mientras llegaban altos funcionarios y dignatarios. Entonces llegó alguien inesperado, una mujer que llevaba un paquete que parecía un regalo. La mujer intentó entrar al evento privado, pero la detuvieron en la puerta. Un guardia de seguridad empezó a sospechar de la supuesta mensajera y la detuvo. Le preguntó qué había en la caja. La mujer solo pudo decir que contenía un regalo. Con sus sospechas aumentando aún más, el guardia decidió realizar una revisión. Fue entonces cuando explotó la bomba. Una explosión tan poderosa que se cree que fue equivalente a la causada por 1 kilogramo de TNT sacudió Balsi Rossi. Es probable que la bomba haya sido detonada a distancia. Y aún quedan dudas sobre si la mensajera siquiera sabía lo que contenía el paquete. Una investigación del restaurante después del incidente encontró que el paquete explosivo también estaba lleno de balines, los cuales se habrían dispersado por todas partes con una fuerza tremenda, probablemente para aumentar el número de víctimas del ataque. La explosión fue tan poderosa que los restos de la mujer fueron encontrados a unos 15 metros del lugar del ataque. Esa mujer fue una de las personas que murieron en Balsi Rossi. Más noticias fueron llegando en las horas siguientes. Al menos 3 personas habían muerto en la explosión, incluyendo al guardia de seguridad que había solicitado revisar el paquete. Otras 21 personas habían resultado heridas, mientras oficiales armados e investigadores acordonaban el sitio y comenzaban a esclarecer lo que había sucedido. Balsi Rossi recurrió a las redes sociales, diciendo únicamente que había un problema afuera. Esa publicación fue eliminada pronto, y el propio restaurante la calificó de inapropiada. No está claro si esa inapropiedad tenía que ver con el tono casual de la publicación, o si se debió a que había una investigación activa en curso en el momento en que se hizo. Para el 2 de agosto, el número de muertos había aumentado, según varios medios, incluido el canal de Telegram pro-Kremlin de REN TV y el periódico ruso Izvestia. Parece probable que 2 de los 21 heridos hayan sucumbido a sus lesiones. Lo que ha pasado en Moscú ha devastado a la ciudad. ¿Cómo pudo suceder esto? Se supone que Moscú está a salvo de este tipo de ataques. Es la capital de Rusia, rodeada por enormes anillos de defensas aéreas y llena de servicios de seguridad cuyo único trabajo es proteger a la gente, especialmente a Putin y a quienes están en su círculo cercano. Alexander Chaiko es parte de ese círculo cercano y parece bastante claro que él era el probable objetivo del regalo que la mujer, posiblemente sin sospechar nada, llevó a Balsi Rossi el 1 de agosto. Pero, ¿por qué Chaiko sería el objetivo?
Si eres ucraniano, hay muchos motivos para querer acabar con este general en particular. En mayo, Chaiko fue nombrado oficialmente como el nuevo comandante de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas, reemplazando a Viktor Absalov en el proceso. Este fue un movimiento extraño por parte de Putin. Chaiko ciertamente es un comandante experimentado. Es un héroe de Rusia por una razón, pero esa razón es que su experiencia está casi completamente enfocada en enviar soldados al matadero que Rusia ha creado en Ucrania. Es un comandante de fuerzas terrestres que fue puesto en un cargo aéreo en una decisión que, siendo generosos, se puede describir como motivada políticamente. Siendo menos generosos, Chaiko es un hombre que hará lo que Putin le diga que haga cuando Putin se lo diga. Y eso significa que cuando llegue la orden de lanzar más misiles y drones contra las ciudades de Ucrania para matar a tantos civiles como sea posible, Chaiko lo hará sin cuestionarlo. Sin embargo, a pesar de ser un comandante terrestre, Chaiko tiene mucha experiencia matando a personas inocentes desde el aire. Chaiko se hizo famoso por su trabajo en Siria, cuando fue enviado a apoyar al exdictador Bashar al-Assad entre septiembre de 2019 y noviembre de 2020 y una vez más, por unos meses en 2021. Allí, Chaiko supervisó bombardeos aéreos constantes contra clínicas, escuelas, hospitales y panaderías, especialmente en la región de Idlib, que en ese entonces estaba controlada por rebeldes que luchaban contra el régimen de Assad. La naturaleza sistemática y despiadada de estos ataques le demostró al presidente de Rusia que Chaiko puede ser tan despiadado como el propio Putin. Y de hecho, en sus primeros meses en su nuevo cargo, Chaiko ha llevado su estilo de brutalidad al pueblo de Ucrania. Aprovechando la continua escasez de misiles Patriot en Ucrania, Chaiko ha ordenado que se lancen misiles balísticos en grandes cantidades contra las ciudades ucranianas. En julio, las fuerzas de Chaiko enviaron 195 misiles balísticos a Ucrania, de los cuales solo 29 fueron interceptados debido a la disminución de las reservas de misiles Patriot. Esos misiles balísticos estuvieron acompañados por 265 misiles de crucero, de los cuales 187 fueron interceptados junto con 8.653 drones de ataque. Civiles murieron en varios de los ataques de Rusia, y más han fallecido en ataques realizados en agosto. El 5 de agosto Rusia lanzó otra andanada, enfocándose principalmente en Kiev y las regiones circundantes, donde se reportó la muerte de al menos 17 personas. También hubo víctimas en Kharkiv y Donetsk. La primera registró la muerte de una persona y la segunda reportó 3. Por eso Chaiko es tan valioso para Putin. Él ordenará la muerte de civiles ucranianos sin ningún remordimiento. Así que probablemente estás listo para que te digamos que Chaiko también murió en el ataque al restaurante de Moscú. Desafortunadamente para Ucrania. Aquí es donde aparece un giro en la historia. El hecho de que la bomba no lograra pasar la seguridad parece haber salvado a Chaiko. El carnicero de los cielos sigue vivo para luchar otro día, según afirma Rusia, aunque su familia puede que no haya salido ilesa del bombardeo. Según The Oska, que es un medio de noticias ruso que ha sido exiliado, probablemente debido a que sus reportajes no coinciden con la versión oficial del Kremlin, una fuente en la administración de Balcy-Rossi afirmó que Maria Chaiko, quien es la hija del general, pudo haber resultado herida en la explosión. Eso le manda un mensaje a Chaiko. El que mata a civiles ucranianos sin remordimiento acaba de descubrir que la guerra puede llegar directamente a su familia, suponiendo que Ucrania estuviera detrás de esto. Nada se ha confirmado ahí y Ucrania no está diciendo nada. Aún así, María no es Alejandro. Así que eso significa que quien haya llevado a cabo este intento de asesinato no logró hacerle ningún daño serio al mando militar ruso, ¿verdad? No tan rápido. Esta historia en particular tiene más giros que un paquete de Twizzlers, ya que han surgido más noticias que sugieren que el atentado en Moscú pudo haber sido más exitoso de lo que se pensaba originalmente. Pero antes de revelar más, esto es un recordatorio de que estás viendo el programa militar. Te mostramos el panorama completo, yendo más allá de los titulares para enseñarte lo que realmente está sucediendo. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. El 6 de agosto, United 24 Media publicó un artículo muy interesante. Decía que un par de generales rusos, uno de los cuales no ha sido identificado, pero el otro identificado como el teniente general Igor Yerosalimov, murieron en circunstancias inexplicables. La cuenta Necromancer en X informó que el general fue enterrado el 5 de agosto, aunque también hay afirmaciones de que la notificación del entierro pudo haber sido un plan y que Yerosalimov podría seguir vivo. Eso parece ser precisamente lo que dirían las fuentes del Kremlin después de perder a un general de alto perfil. Pero lo que realmente debería llamar tu atención es la fecha del entierro. El 5 de agosto es solo unos días después del 1 de agosto, que es cuando el restaurante de Moscú fue atacado. United 24 Media lo deja claro. Se afirma que Yerosalimov y el general no identificado estaban en la lista de invitados para la pequeña fiesta de Chaiko. Si ese es el caso, entonces el intento de asesinato en Balcy-Rossi pudo haber sido más exitoso de lo que se pensaba al principio. Chaiko pudo haber sobrevivido, pero otros dos generales podrían haber muerto. Sabemos con certeza que el general no identificado ya fue enterrado. No se ha revelado el lugar de entierro de Yerosalimov,
pero el segundo general fue sepultado en el cementerio de Troikurovskoye, supuestamente durante una ceremonia que se llevó a cabo bajo enormes medidas de seguridad. Oficiales custodiaron el cementerio desde temprano en la mañana, mientras las tropas eran transportadas en autobuses para rendir sus respetos. También se realizaban inspecciones de vehículos, y todos los peatones que asistieron a la ceremonia tuvieron que pasar por detectores de metales. Pero aquí es donde se pone muy interesante. Según United 24 Media, una guardia de honor acompañó la procesión, lo que sugiere que el general sin nombre que estaba siendo enterrado era alguien muy importante. Esa guardia portaba la bandera de las Fuerzas Aeroespaciales Rusas. Sin embargo, junto a la tumba se colocó una bandera de las Fuerzas Terrestres Rusas. Aquí se juntan algunas piezas interesantes. Un general que ha servido tanto en las fuerzas aéreas como en las terrestres de Rusia. Una guardia de honor digna de alguien importante, quizá incluso un héroe de Rusia. Un hombre que tal vez tenía una hija, lo suficientemente cerca de cierta explosión en un restaurante como para que, según se informa, resultara herida. Todo suena como el tipo de funeral que se habría realizado para un hombre como Alexander Chaiko. Eso parece aún más probable tras un informe de Pravda del 8 de agosto, que reveló que una mujer llamada Yulia Kirillova, quien era pariente de Chaiko, sucumbió a las heridas causadas por el atentado en el restaurante de Moscú. También hay informes de que el yerno de Chaiko murió en el ataque, quizá el esposo de la hija que, según los informes, resultó herida. Tampoco podemos encontrar ningún informe de que Chaiko haya aparecido en público o haya regresado a su puesto después del ataque. Y con la muerte de Kirillova y los informes de que su hija resultó herida por la bomba, parece bastante claro que Chaiko mismo habría estado lo suficientemente cerca de la explosión como para verse afectado por ella. ¿Podría ser prematura o incluso falsa la afirmación de Rusia de que Chaiko no murió? Acaba de realizar Rusia el entierro secreto de uno de sus principales generales, incluso mientras afirma que sobrevivió al ataque. No lo sabremos hasta que Chaiko vuelva a aparecer, suponiendo que esté en condiciones de hacerlo y no esté, ya sabes, muerto. Y si Chaiko acaba de ser enterrado en secreto, quizá también sean falsas las afirmaciones de que Igor Yerosalimov no ha sido simplemente sepultado. Hay tanto misterio e intriga alrededor de este incidente, y Rusia guarda un hermetismo absoluto cuando se trata de la verdadera magnitud del daño causado en Balsy-Rossi en esa fatídica noche del 1 de agosto. Lo único de lo que Rusia parece estar segura es de a quién se debe culpar por el atentado en Moscú. No hay duda, Rusia afirma que tuvo que ser Ucrania. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, fue un poco más reservado que algunos de sus colegas al informar sobre el ataque poco después de que ocurriera. Ayer tuvo lugar un brutal ataque terrorista en Moscú, que cobró la vida de varias personas. Sin duda, los responsables de este crimen serán encontrados y enfrentarán el castigo que merecen, declaró Sobyanin, aunque no dio detalles sobre quién creía que podría estar detrás del ataque o cuál podría haber sido su motivo para llevarlo a cabo. La embajada de Rusia en Roma no dejó dudas sobre a quién culpa el Kremlin por el atentado. La embajada afirmó que fueron terroristas de Kiev quienes llevaron a cabo el ataque, y que lo hicieron para asustar a los italianos que trabajan en Rusia, y para mostrarles que ellos también están en la mira y podrían convertirse en las próximas víctimas del canalla. Rusia ya está tratando de distorsionar los hechos y de poner en contra de Ucrania a una nación que es su aliada. Típico de Rusia. ¿Cómo alguien podría creer la afirmación de que Ucrania atacaría Balsy-Rossi para matar a chefs italianos cuando un general ruso clave estaba celebrando una fiesta en el restaurante? Es algo que no entendemos. Si Ucrania hizo esto, Chaiko fue claramente el motivo. Ucrania no atacaría a civiles italianos solo para castigarlos por trabajar en Rusia, sin importar lo que diga la embajada en Roma. Suponiendo que Ucrania llevó a cabo este ataque, ningún espía ni servicio secreto ucraniano se ha atribuido la autoría. Pero Rusia cree que sabe quién bombardeó Balsy-Rossi. Y en cuanto a los muchos generales del país que se han visto obligados a observar lo que sucedió en el restaurante con total horror, se ha enviado un mensaje. Ninguno de ustedes está a salvo, sin importar quiénes sean o dónde estén, de quien sea que esté llevando a cabo estos asesinatos. ¿Sí? Dijimos asesinatos en plural, y no porque parezca probable que dos de los generales de Rusia, tal vez incluyendo al propio Chaiko, murieran después del ataque del 1 de agosto. El atentado con bomba de Balsy-Rossi es solo el más reciente en una serie de asesinatos e intentos que han puesto a varios de los generales de más alto rango de Rusia bajo tierra. Medusa revela más. En un artículo del 3 de agosto, se dice que ha habido al menos 6 intentos de asesinato contra generales rusos en los últimos 2 años. 3 de los cuales han sido confirmados como fatales, sin incluir el atentado con bomba de Balsy-Rossi. En diciembre de 2024, el jefe de las Fuerzas de Defensa Química, Biológica y Radioactiva de Rusia, Igor Kirillov, se convirtió en el primer general ruso de alto rango conocido en morir en uno de estos intentos de asesinato, cuando una bomba adherida a una motoneta explotó mientras él pasaba caminando junto a ella en Moscú. Algo similar le ocurrió al subdirector de la Dirección Principal de Operaciones del Estado Mayor General ruso, el teniente general Yaroslav Moskalik, en abril de 2025, solo que a él lo eliminaron con un Volkswagen preparado para explotar, en lugar de una motoneta. Lo siguió a la tumba el teniente general Fanal Savarov, quien dirigía la Dirección de Entrenamiento Operativo del Estado Mayor General ruso. De nuevo, un coche bomba, esta vez en el sur de Moscú, fue el responsable. Ha habido otros intentos.
El primer subdirector de la Dirección Principal del Estado Mayor, el teniente general Vladimir Alexeyev, fue baleado en el vestíbulo del edificio de departamentos donde vivía. Parece que sobrevivió. Lo mismo aparentemente ocurrió con el mayor general Asadbek Omabekov, quien dirige la 64ª Brigada de Fusileros Motorizados de Rusia. Esta es la brigada que intentó la invasión de Kiev en febrero de 2022, lo que lo convierte en un objetivo de muy alta prioridad, especialmente para los de Bucha. Omabekov es uno de los carniceros de Bucha, responsable de matar y torturar a cientos de civiles durante las primeras semanas de la invasión. Puede que haya sido o no objetivo de una bomba colocada en un buzón en una guarnición militar en el Krai de Khabarovsk. Los informes no son claros y solo canales anónimos de Telegram afirman que el ataque ocurrió, según informa Medusa. Una cosa sí es bastante clara de todo esto. Lo que ocurrió en Balsy-Rossi no fue un caso aislado. Es parte de un patrón que está asustando mucho a los generales de Rusia, especialmente porque este es otro intento de asesinato realizado en el corazón de Moscú. Alguien, y no estamos diciendo con certeza que sea Ucrania, tiene operativos trabajando justo en el centro del poder ruso, y no parece que el Kremlin pueda hacer algo al respecto. Rusia ha estado tratando de proteger a sus generales. Se están implementando medidas de seguridad como las que estaban dentro de Balsy-Rossi cuando ocurrió el intento contra Charkov, pero nada de eso es suficiente. Rusia no puede encontrar a los asesinos, y si no puede encontrarlos, no puede hacer nada al respecto. Quien sea que esté llevando a cabo estos asesinatos debe tener toda una red de espías dentro de Moscú mismo, sirviendo como ojos y oídos mientras rastrean posibles objetivos. La élite de Rusia no sabe a dónde acudir. Saben que alguien en algún lugar, acechando en las sombras, podría estar siguiéndolos mientras hablamos. Y si son lo suficientemente ostentosos como para celebrar una lujosa fiesta de cumpleaños en uno de los distritos más ricos de Moscú, bueno, eso significa que cualquiera puede ir por ellos. En cuanto al consejo del Kremlin para estas figuras de alto rango, déjense crecer la barba y tíñanse las raíces. En serio, eso es lo que informó el informante, que su Ministerio de Defensa les está diciendo a los generales rusos que hagan eso después del último bombardeo en Moscú. Queremos decir que es una mejora respecto a Clark Kent y sus lentes, pero de alguna manera no parece que dejarse crecer la barba vaya a engañar a un posible asesino que está observando cada movimiento que hace su objetivo. Cuando ese objetivo salga de su casa, el que lo está siguiendo simplemente va a decir: mira, se dejó crecer la barba. No publiques información personal en redes sociales, cambia de número de teléfono y ten cuidado con cualquier persona que veas repetidamente en las rutas que recorres con frecuencia. Pero ese es el problema. Estos son los conceptos más básicos. A estos generales no se les asignan guardaespaldas personales ni nada que realmente pueda prevenir un ataque. El consejo parece ser simplemente dejarse crecer la barba y mantenerse fuera de Internet. Por básico que sea, Chaiko no siguió este consejo. Ahora hay una nueva ola de miedo que recorre a los generales de Rusia y ni todas las barbas del mundo van a detenerla. El hecho de que el ataque a Balsy-Rossi haya ocurrido es otra humillación más para Putin en una guerra que ha estado llena de ellas. Y solo unos días antes, una vergüenza de otro tipo dejó a Putin avergonzado e incómodo, moviéndose inquieto en su asiento. Un supuesto aliado acaba de decirle a Putin que ya es hora de que termine su guerra. Ese aliado hizo la declaración en televisión en vivo, justo al lado del propio Putin. Descubre más sobre eso y quién le dijo a Putin que debe detenerse en nuestro video. Y si te gustó este video, recuerda suscribirte al programa militar y activar las notificaciones para ver más de nuestros videos en tu feed. Y gracias por vernos.